Hola, esto es la secta de los libros. Yo soy Mariana y hace mucho tiempo que no estaba aquí sentada platicando con ustedes, pero el día de hoy les traigo un video que me tiene muy emocionada y es en el marco del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estamos a tan solo unos días. Es que no puedo concentrar porque está el fin. Ok, estamos a tan solo unos días del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y normalmente con estas fechas siempre se vienen manifestaciones, celebraciones, conciertos, exposiciones que repiensan cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad hoy, qué es todo lo que hemos logrado y qué nos falta por lograr. Este tipo de comparaciones son muy importantes, pero también es crucial que no solamente las tengamos en días como hoy o en meses como marzo, sino que constantemente estemos pensando qué estamos haciendo para, pues, despatriarcalizarnos, ¿no? Y antes de que le des tachecito a este video, que pongas que maldita femi algo, por favor no lo hagas, te lo pido muy atentamente. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la historia del 8 de marzo, qué ha pasado en México en pos de los derechos de la mujer, desde que se instauró el Día de la Mujer hasta la fecha de hoy, y vamos a darles algunas recomendaciones lectoras sobre textos de feminismo. Lo primero que tenemos que entender es que los feminismos son muchos, no solamente hay uno, y aparte de esos movimientos vivos que están convirtiéndose en otras cosas todo el tiempo, que están dialogando entre sí, que están dialogando con otras disciplinas todo el tiempo. Yo estoy muy vinculada al movimiento feminista por parte de trabajo y por parte de diplomados que he hecho, pero me doy cuenta todo el tiempo que todo lo que he estudiado y todo lo que he leído nunca es suficiente, ¿no? Y nunca va a ser suficiente, porque siempre tenemos que estar agregando más posibilidades y teniendo una visión muchísimo más amplia de lo que implica igualdad, equidad y derechos humanos. Entonces sí, es muy importante que sepamos que lo que era concebido como feminista en el siglo XIX o a principios del siglo XX, pues ya no esté tan a la fecha, ¿no? O sea, podemos verlo incluso como un poquito anticuado. Y no es probablemente porque estas autoras feministas tuvieran malas intenciones, o quizás sí, nunca vamos a saber cuáles son las intenciones de un autor o autora necesariamente, porque no estamos adentro de sus cabecitas, pero lo que sí es que pues los feminismos todo el tiempo se están reconstruyendo y las feministas no somos perfectas ni somos completamente congruentes, porque al final del día somos personas. Entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, y lo que podemos hacer, hola Alfonso, es todo el tiempo preguntarnos qué tanto estamos haciendo, ¿no? Y de qué manera estamos o no contribuyendo a un sistema que se aprovecha de la opresión de otros. ¿Se viera con la de Alfonso? Apenitas. Qué bueno. Muy bien, entonces esa es como mi pequeña reflexión, solamente para que podamos ir abriendo la conversación en torno al Día de la Mujer. Otra cosa que quiero recalcar de este video es que cuando hablamos de feminismo, yo no solamente me estoy refiriendo a la lucha por los derechos de las mujeres cis y blancas, sino que es importante que veamos la lucha feminista como algo muchísimo más amplio. Y... ok, Alfonso. Para mí, mi concepción del feminismo incluye a personas trans, incluye a personas trans no binarias, y creo que es muy importante también escucharles, incluye a trabajadoras sexuales. Es bien importante que no solamente estemos proclamando por la persona que vemos cuando nos paramos frente al espejo. Hola, Alfonso. Ok, Alfonso está enojado. Alfonso, ¿tú quieres agregar algo sobre el video? Ok. No solamente estamos pensando sobre nosotras mismas, sino que estemos pensando en todos los demás, porque hasta que no seamos libres y vivamos en una verdadera equidad todos, pues ninguna va a ser verdaderamente libre. ¿Ven? Ven, hoy sí. Ahora sí, la historia del Día de la Mujer tiene muchísimas diferentes inicios y antecedentes. El más común, el que más escuchamos en clases de historia y que vemos muchísimo en internet, es... se están portando muy mal. Los voy a sacar a los dos. Es la historia de un incendio en 1857 en una fábrica de textiles en Nueva York. ¡Ay, Dios, ya!
En este incendio en esta fábrica de textiles murieron más de 100 mujeres trabajadoras, obreras, precarizadas, y pues a partir de este incidente se comenzaron a replantear las posibilidades de los derechos laborales para las mujeres. Pero así como pasó esto en Estados Unidos, también estaban habiendo movimientos de mujeres en otras partes del mundo. Durante la Revolución Francesa, las mujeres que se estaban moviendo en conjunto con los varones en ese entonces, ya exigían que las mujeres fueran tratadas como iguales en cuanto a los derechos civiles. A lo largo del siglo XIX, las mujeres en diferentes países pedían el derecho al voto y también pedían el derecho a la propiedad privada. Por otro lado, fue en 1910 en Dinamarca, en una convención socialista, que mujeres socialistas comenzaban a plantearse la posibilidad de tener un mes de la mujer, un día de la mujer, para conmemorar la lucha por sus derechos. Todo esto estaba pasando y tuvieron que ocurrir un montón de cosas para que las mujeres por fin consiguieran el derecho al voto, y finalmente en 1965, hasta 1975, más de 100 años después de los primeros registros que tenemos de movilizaciones de mujeres que pedían igualdad en sus condiciones, la ONU reconoció el Día Internacional de la Mujer. En México, por otro lado, se institucionalizó el 8M en 1935. Esto fue logrado gracias en gran medida a mujeres del Partido Nacional Revolucionario y del Partido Socialista Nacional. Sin embargo, desde muchísimo antes de ello, mujeres en la Revolución Mexicana ya exigían que fueran tratadas igual que los hombres. Pedían estudiar al mismo nivel que los hombres, pedían el derecho al voto y muchísimas cosas más. Pero no fue sino hasta 1953 que México le otorgó el derecho al voto a las mujeres. Y eso es como muy centrado en las primeras y segundas olas del feminismo. Pero si nos fijamos en qué estaba ocurriendo en cuanto a la lucha por nuestros derechos hoy, el panorama es distinto, pero no tanto. Y es que en México la violencia machista es una realidad de absolutamente todos los días. Se calcula que aproximadamente 11 mujeres mueren por causa de feminicidio todos los días en México, entre otros tipos de violencia machista. La realidad es que sí, las mujeres podemos votar. Y la verdad es que sí, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional penalizar el aborto. Sin embargo, siguen habiendo mujeres en la cárcel por haber abortado. Sin embargo, el problema de la violencia machista no está siendo atacado de manera eficaz en México y en muchos casos ni siquiera es reconocida. Y por último, en el tema que más nos compete hoy, que vamos a hablar un poquito más de libros y representación cultural, las mujeres siguen siendo criticadas y son calificadas a partir de estándares machistas, desde cómo nos vemos hasta lo que pensamos y lo que decimos. Porque el espacio público sigue siendo mayoritariamente ocupado por hombres. A los hombres no se les castiga y no se les recrimina por ocupar espacios públicos, por tener una voz que se escuche, mientras que a las mujeres y a las disidencias sí nos ocurre todo el tiempo. Sin embargo, existen autoras y autores que están luchando por una representación más equitativa e igualitaria y que están haciendo cosas increíbles en el tema de la literatura, por los derechos humanos, por el feminismo y por la equidad de género. Hoy les voy a platicar un poquito de algunos libros que a mí me parece que son súper importantes para repensar todo el tiempo desde donde estamos plantadas. El primer libro que quiero mencionar se llama El síndrome de la impostora y es de Elisabeth Cadoche y Anne de Monterland. No sé francés, pero según sí, pero según no. Entonces espero haber pronunciado de la mejor manera esos dos nombres. El libro es magnífico. Básicamente lo que hace es plantearse la pregunta de por qué nos sentimos impostoras en las cosas que hacemos. ¿Por qué sentimos que no nos merecemos esos aumentos, esa vida feliz en pareja, esas calificaciones, esas becas? Y hace un estudio sociológico e historiográfico que se plantea responder todas esas interrogativas de cómo las mujeres hemos crecido en un sistema que todo el tiempo nos trata como menos y cómo hemos interiorizado que no valemos tanto y por lo tanto no nos merecemos todas estas buenas nuevas. El libro es bastante interactivo, tiene varios estudios de caso sobre mujeres exitosas o mujeres no exitosas, depende también de cómo queramos medir la vara del éxito y qué significa éxito para nosotros, pero bueno, tiene estos estudios de caso sobre cómo estas mujeres viven a través de sentirse no suficientes en sus trabajos, en sus vidas privadas y más. A mí en particular esta lectura
no es necesariamente un libro de autoayuda, pero me ayudó muchísimo a replantearme que sí me merecía, por ejemplo, como trabajar en Chilango, ¿no? O que sí me merecía terminar la carrera y que sí me merecía las calificaciones que estaba teniendo. Entonces, creo genuinamente que puede ser un libro que te ayude muchísimo a ver todo lo que vales. También, no sé, depende mucho de cómo seas tú, pero a mí me sirve mucho como tener hechos, porque Acuaria, como de ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿No? Entonces el libro me ayudó muchísimo por eso. Ajá. El segundo libro que quiero mencionar se llama Confesiones de una mala feminista y es de Roxane Gay. Yo he hablado de otros libros de Roxane Gay, particularmente de un libro que tiene ella que se llama Hunger o Hambre en español. Este libro, Confesiones de una mala feminista, y me gusta muchísimo porque básicamente nace del planteamiento que ella es una mala feminista y que no podemos estarnos castigando con la vara del feminismo. O sea, nunca vamos a ser completamente congruentes. Y por más que queramos ser antipatriarcales y por más que queramos cuestionarnos pues nuestros privilegios todo el tiempo, nunca lo vamos a lograr del todo. Pero va a haber quizás alguien que nos plantee que no somos lo suficientemente buenos en esa lucha social. Pero la verdad es que al final del día, medirnos con esas varas también es una concepción sumamente capitalista. Cuando no te es una mala feminista, disfrutar de películas como rom-coms y teen dramas que son problemáticas tampoco te es una mala feminista. Pero al final del día somos humanos y tenemos facetas y nada es negro ni nada es blanco, sino que todas somos una bella escala de grises. El tercer libro que quiero mencionar se llama El futuro del trabajo es femenino y está escrito por Silvia Zanera. Esta autora italiana hace algo un poco parecido a lo que usé en el primer libro que mencioné. Ella se ubica solamente en el espacio laboral, no en el espacio académico ni vida personal necesariamente, sino que se plantea por qué hemos asumido que ciertas características que son típicamente concebidas como femeninas, como femeninas, como la atención y el cuidado y la preocupación, son cosas que hacen que un líder no sea lo suficientemente buena o bueno, el típico, una mujer no puede ser CEO o no puede ser presidenta o no puede ser directora porque no tiene los pantalones lo suficientes, ¿no? Porque se preocupa mucho del que dirán, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Silvia Zanelli le da la vuelta a todo eso y se da cuenta de que esas cosas que vemos como malas, porque son intrínsecamente femeninas, y no estoy haciendo aquí muchas comillas porque pues todo eso de qué es lo femenino y qué es lo masculino es como... hay mucho discurso alrededor de eso. Pero bueno, todas esas cosas que concebimos como femeninas, como lo son el cuidado y la ternura, no son en realidad malas, sino que en realidad eso es lo que, esas virtudes, justo son virtudes, y nos pueden ayudar a revolucionar el mundo laboral para que sea menos agresivo, menos nocivo y menos patriarcal, obviamente, y capitalista. El cuarto libro que quiero mencionar se llama La hermana de la extranjera, de Audre Lorde. Audre Lorde es una de mis escritoras favoritas en cuanto a feminismo y creo que tiene una visión bastante completa del feminismo interseccional. Debemos tomar en cuenta que sus ensayos y sus textos están ubicados en una época que no es la actual, pero que todavía nos pueden ser súper benéficos para entender qué está pasando con las olas de violencia, qué pasa con el tema del clasismo y el racismo, no solo en Estados Unidos, que es desde donde ella habla y escribe, sino como en el mundo. Audre Lorde, al ser una feminista, negra, madre, lesbiana, activista, nota cómo las luchas se intersecan con otras. Y desde esa intersección, nota cómo hay muchísimos, no sé si necesariamente llamarle huecos, pero sí áreas de oportunidad en las luchas feministas. Sus ensayos son bastante ricos y tienen diferentes perspectivas. Hay algunos ensayos que se enfocan un poquito más en la discriminación por la edad a las mujeres. Los se enfocan en el tema de la heteronorma o la heterosexualidad obligatoria u obligada. Y en muchas cosas más. Realmente creo que es una lectura que tienes que leer. Aparte es disfrutable, creo que escribe bellísimo, entonces 10 de 10. Y por último quiero mencionar un libro que es muchísimo más contemporáneo y que de hecho está escrito en el contexto de México. Se llama Maneras de escribir y ser o no ser madre. Está escrito por un montón de autoras que han decidido ser o no ser madres, como nos indica el título.
El libro está editado por Paraíso Perdido y tiene voces súper diversas. O sea, y me gusta mucho lo que escribe Socorro Venegas, lo que escribe Ade Barrera. El texto de Claudina Domingo es hermoso. Y pues estos textos justamente hablan mucho sobre el cruce entre la creación y la maternidad o la no maternidad, así como los mandatos sociales que nos hacen creer que si no somos madres no estamos completas. Maternidad y crianza son dos cosas que no están peleadas, o sea, como una puede criar sin ser madre, pues. Y una puede ser parte de la vida y los problemas de las infancias sin ser madre, ¿no? Siendo tía, siendo amiga, siendo, pues... ¡Ay! Se apagó. Lo que decía antes de que me traicionara la luz. Pues sí, es que hay muchas maneras de criar, ¿no? No solamente la maternidad. Es un libro muy bonito, es un libro aparte muy corto. Aparte, Paraíso Perdido es una editorial independiente, entonces siempre hay que apoyar a las editoriales independientes. Exacto, Alfonso. Esas son solo 5 recomendaciones que se me ocurren a mí en este momento desde donde yo estoy parada en la lucha feminista y en la lucha por la equidad de género. Pero me encantaría, en verdad, escuchar qué recomendaciones tienes tú, no solamente de literatura y teoría, sino que también si te ocurre una novela gráfica, si te ocurre una novela, si te ocurre un libro de cuentos que para ti se interseque con la lucha feminista y con la lucha por la equidad de género, la lucha antipatriarcal, antirracista, anticlasista y todo lo demás, en verdad me encantaría que lo escribieras en los comentarios, pero porque se me trabó la lengua. En general creo que es importante que tengamos este espacio para la conversación abierta, no solo aquí, sino en todo lo demás, ¿no? En nuestras escuelas, en los espacios con nuestras familias, con nuestras amistades, en el trabajo. Constantemente estemos replanteándonos qué hacemos, qué no hacemos y qué podemos hacer. Les invito genuinamente a seguir leyendo y a aceptar que no lo sabemos todo, pero que siempre podemos crear mundos mejores y que los mundos posibles siempre apostemos a que sean más hermosos que este. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita, compartir los redes sociales y con sus amigos, enemigos, socios y con su abuelita. Además, ¿qué? ¿Qué fue eso? Se me olvidó porque hace mucho que lo digo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita, compartir los redes sociales con sus amigos, enemigos, socios y con su abuelita. Además, no se olviden de dejarnos sus comentarios. 3, 2. ¿Cómo lo digo? Todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartir los videos con sus amigos, y con su abuelita. Ahora pueden dejar aquí en los comentarios qué otras ideas les gustaría ver. Bye.